buen día, nosotros le traeremos el proyecto llamado Estudio de un problema real para la asignatura de fenómenos de transporte. El equipo está constituido por Lila Corolado Alexis Moisés, Mesillas Calderas Ana Bárbara, Tavares Molina Gerardo Iván, Gómez Zúñiga Carlos Ernesto y su servidora Delgado Gómez Sandra Kerena Puc. Para este proyecto tenemos 5 partes, que es la introducción, descripción del sistema, metodología, los resultados y la discusión, y por último las conclusiones. Bueno, ahora yo les voy a presentar el resumen, que es una explicación breve de lo que vamos a ver dentro de todo el proyecto que vamos a presentar. Primero que nada, nosotros comprendemos lo que es la mecánica de fluidos y en este caso nosotros vamos a ver una de sus aplicaciones. En este caso va a ser en un sistema que conocemos o que utilizamos cotidianamente, ya que todos en nuestro hogar tenemos una necesidad de obtención de agua. Entonces, nosotros o los arquitectos e ingenieros que construyeron nuestra casa o planificaron la construcción, realizaron el diseño de un sistema hidráulico, el cual consiste en llevar agua desde una cisterna hasta un tinaco. Y en este caso de estudio nosotros vamos a analizar el comportamiento del fluido, que en este caso es agua, durante todo el trayecto del sistema, desde la cisterna hasta el tinaco. Ahora, como parte de la introducción, tenemos los temas utilizados, los cuales son la definición de fluido, esfuerzo de corte, flujo newtoniano, flujo no newtoniano, flujo estacionario, número de Reynolds, factor de fricción y la ecuación de Bernoulli. Existen 3 estados de la agregación de la materia, estos son el sólido, el líquido y el gaseoso. Partiendo de esta idea, se dice que un fluido es aquella sustancia que pertenece al estado líquido o gaseoso. La diferencia entre un sólido y un fluido radica en la capacidad que presenta para resistir un esfuerzo de corte aplicado para cambiar su forma. Cuando un sólido se somete a un esfuerzo de corte, esto pone una resistencia por medio de la deformación. En cambio, el fluido se deforma de manera continua bajo la influencia de un esfuerzo cortante. El esfuerzo de corte aplicado a un sólido es proporcional a la deformación que sufre. Sin embargo, en el fluido es proporcional a la razón de deformación. El esfuerzo de corte se define como la fuerza tangencial que se ejerce sobre un fluido, sobre una unidad de área. Es decir, se tienen 2 placas paralelas muy cercanas y se colocan entre ellas una sustancia de placa inferior fija y se le aplica una fuerza y a la placa superior y este ejerce un esfuerzo de corte sobre cualquier sustancia que se encuentre entre las placas. Ahora, para los fluidos newtonianos y no newtonianos, cuando 2 capas de fluido se mueven en una relación con otra, se desarrolla una fuerza de fricción entre ambas y la capa que lleva una menor velocidad trata de desacelerar a la capa con mayor velocidad. A esta resistencia interna se le conoce como viscosidad. La viscosidad es la propiedad que presentan todos los fluidos. Cuando un fluido se comporta de acuerdo a la ley de viscosidad de Newton, a esta se le conoce como fluido newtoniano. Este tipo de fluidos, la viscosidad solamente está en función de la condición del fluido, en particular de la temperatura. Algunos de estos son el agua, el aceite, la gasolina, el alcohol, el benceno o la glicerina. Sin embargo, cuando el fluido no se comporta de esta forma, se le conoce como fluido no newtoniano. En este tipo de fluidos, la viscosidad depende del gradiente de velocidad y de las condiciones del fluido. Dentro de estos existe una gran variedad, como son los pseudoplásticos, los fluidos de Bingham, fluidos dilatantes. Bueno, ahora que estamos en contexto de qué es un fluido, nosotros vamos a hablar acerca de algunas de las condiciones que éste puede presentar. Cuando la velocidad del fluido en cualquier punto no varía con respecto al tiempo, se considera un flujo estacionario. También hay un cálculo que nos ayuda a determinar si el flujo es laminar o turbulento. Este número es un número adimensional llamado número de Reynolds. También dentro de este sistema hay un esfuerzo de resistencia que impide, no totalmente, sino parcialmente, el flujo del fluido. Este término se denomina factor de fricción. Otro cálculo que nos ayuda a entender la mecánica de fluidos es la ecuación de Bernoulli, ya que esta expresa la igualdad de trabajo por unidad de volumen del fluido.
a la suma de las magnitudes de energía potencial y energía cinética. Todo esto por unidad de volumen que tenga lugar dentro del flujo. Enseguida hablaremos de la descripción del problema. Dado que se trata de un sistema hidráulico, es necesaria la descripción de los componentes necesarios para su correcto funcionamiento. El primer componente es el tinaco. Es un depósito para almacenamiento de agua. La fluidez del líquido está basada en la gravedad. Su capacidad es de 1100 litros, su diámetro es de 1.10 metros, su altura es de 1.40 metros y su abastecimiento son para 5 personas. Su limitación es que el mantenimiento del sistema relativamente es complicado. Dificultad de acceso para su limpieza correcta. Enseguida tenemos la cisterna de concreto, que es un depósito para el almacenamiento de agua. Se ubica debajo de la tierra. Para su debido funcionamiento es necesario el uso de la bomba para la contribución de agua por las tuberías de la casa. Sus dimensiones son de 2 por 2 por 2 metros, su capacidad es de 8,000 litros. Sus limitaciones es que el requerimiento de excavaciones importantes para el tanque de almacenamiento, dificultad de control en el caso de haber filtraciones. El siguiente componente es la válvula de compuerta. Pertenece a la clase de válvulas de aislamiento o seccionamiento. Su funcionamiento se da con una placa que se mueve verticalmente a través del cuerpo de la vulva en forma perpendicular al flujo. Su longitud de entrada a salida es de 3 pulgadas. Su tamaño de tubería es de 1/4 de pulgada. Su limitación es de que no es recomendable para la regulación de gasto debido a las altas pérdidas de gasto. El siguiente componente es la bomba. Las bombas reciben energía mecánica proveniente de un motor a través de la flecha con el fin de elevar la carga de presión del agua para conducirla por las tuberías. Existen motores eléctricos y de combustión interna. De corriente alterna o directa se obtiene del caballaje deseado y con tensiones comunes de 120 a 440 voltios y de eficiencias de hasta del 90 al 95%. Su potencia es de 3/4 caballos de fuerza, su flujo máximo es de 42 litros sobre minuto y su tensión es de 127 voltios sobre 60 Hz. Su altura máxima es de 42 metros. Su limitación es debido a las altas presiones, su caudal es menor. Profundidad máxima de succión es de 8 metros. El siguiente componente es el codo de 90 grados. Son conexiones para tubería en un sistema hidráulico fabricados en distintos materiales. Uno de los más usados es el PVC, resistentes a la corrosión, fracturas por impacto, oxidación e incrustaciones. Su fabricación es de PVC, su diámetro nominal es de 1/4 de pulgada, que viene siendo 32 milímetros. Su presión máxima a 23 grados centígrados es de 370 psi. Su presión máxima de 60 grados centígrados es de 80 psi. No es recomendable su reutilización. Se encuentran en un número reducido de medidas y no soportan altas temperaturas. El último componente es el codo de 45 grados centígrados, que es usado en sistemas hidráulicos resistentes a la corrosión, oxidación e impacto. Su fabricación es de PVC. Su diámetro nominal es de 1 por 1/4 de pulgada. Su presión máxima a 23 grados centígrados es de 370 psi y su presión máxima a 60 grados centígrados es de 80 psi. Su limitación es que se encuentran en un número reducido de medidas y no soportan altas temperaturas. En cuanto para la metodología experimental, se llevó a cabo una instalación en una casa habitación de 2 plantas. El diagrama hidráulico muestra una cisterna y una serie de tubos conectados en el cual pasa una bomba por una válvula y termina en un tinaco. Como se puede observar, tiene en los tramos rectos se encuentra una inclinación de 45 grados en una sección que se encuentra de 0.3 metros a de la de 0.3 a 10 metros. El problema está hecho para encontrar la potencia requerida de la bomba en el sistema hidráulico. Aquí tenemos algunas constantes, por ejemplo la del agua, que es de 997, la viscosidad y la temperatura.
También contamos con el flujo volumétrico, el diámetro interno de la tubería, y nos dice que las tuberías están hechas de PVC, pero que por un error de fabricación no son completamente lisas. El problema también, bueno, en el ejercicio también nos dice que tiene una eficiencia de bomba del 65%. El tinaco se encuentra a una atmósfera debido a que no tiene tapa, mientras que la presión de la cisterna es de 300 kilopascales. Para la discusión de resultados, pues usaremos la ecuación de Bernoulli y haciendo sus debidas consideraciones, como que no hay cambios de velocidad y se encuentra en un flujo estacionario, nos queda esta ecuación que nos dice que el trabajo específico es igual a la diferencia de presiones sobre la densidad más la gravedad por la diferencia de alturas, más la contribución en los tramos rectos, más la contribución en sus accesorios. Primero, tenemos que calcular la diferencia de presiones. Se nos dice que estamos a una atmósfera y lo ideal es pasar todo a kilogramos sobre metros por segundo cuadrado. Aquí en esta sección pues realizamos la operación, calculamos nuestra diferencia de presiones sobre densidad y nos da un resultado de 199.27 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. En cuanto al cambio de altura, que es la gravedad multiplicada por el cambio de altura, y el cambio de altura nos los da el problema descrito, y nos da un resultado de 147.15 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Para la contribución de los tramos rectos es necesario primero el cálculo de la velocidad, el número de Reynolds y el factor de fricción correspondiente. Conociendo el flujo volumétrico, nosotros podemos despejar la velocidad. Entonces nos queda que la velocidad es igual a 4 veces el flujo volumétrico sobre pi por el diámetro al cuadrado. Ese resultado de velocidad nos da de 2.9418 metros sobre segundo. Ahora, para calcular el número de Reynolds, pues simplemente usamos el factor de, bueno, la densidad, la velocidad antes calculada, el diámetro al cuadrado sobre la viscosidad. El resultado del número de Reynolds es de aproximadamente 124.000, lo que nos dice que se encuentra entre un flujo, bueno, de acuerdo a este rango, podemos afirmar que se trata de un flujo turbulento. Para conocer el factor de fricción, simplemente usamos la ecuación de Helland, para que nos dice que es para tubos circulares que no son totalmente lisos, y dado que el problema nos dice que los tubos no son lisos, o sea, tienen protuberancias, podemos calcularla a partir de ahí. Aquí tenemos los cálculos. Por ejemplo, aquí en esta sección nos dice, este es el número de protuberancias, que es 1 por 10 a la menos 6 metros. El número de Reynolds antes calculado de 124.939. Por lo tanto, el factor de fricción nos da de 15.26. Despejando, pues sí, pues esta parte despejándola y despejando el factor de fricción nos da de 4.29 por 10 a la menos 3. Una vez obtenido estos datos, podemos calcular ya las contribuciones en los tramos rectos. Entonces, como podemos observar en el problema, tenemos que la contribución de los tramos rectos es todo esto. Algo importante a mencionar aquí es que la contribución en el tramo donde había una inclinación de 45 grados, pues es la suma de sus respectivas funciones trigonométricas, donde es el tramo recto multiplicado por la inclinación, por el coseno multiplicado por la inclinación,
y esto nos da un total de 18.089 metros, que sustituyendo en nuestra ecuación de los tramos rectos, tenemos un valor de 9.87 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Para las pérdidas por accesorios, igual viendo el diagrama, el sistema hidráulico, tenemos 5 codos de 90 grados, 2 codos de 45 grados, una válvula de compuerta abierta y una entrada ordinaria, una entrada borda, al igual que una entrada borda. La entrada borda es la que penetra a la cisterna. Por lo tanto, tenemos una pérdida por una longitud de diámetro equivalente de 238. Ahora, pues con lo anteriormente calculado, sustituimos en nuestra ecuación de los accesorios, de las contribuciones en accesorios, y tenemos un valor de 16.4899 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Sustituyendo todo lo antes calculado en nuestra ecuación de Bernoulli, ya con las consideraciones, obtenemos un valor de 372.784 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ahora, para poder obtener la potencia ideal, hacemos uso del flujo volumétrico, del flujo másico, pero dado que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico, podemos sustituir la densidad, el área y la velocidad en lugar del flujo másico. Ahora entonces tenemos que el resultado el trabajo ideal es de 836.22 joules sobre segundo. En cuanto al trabajo real, vamos a calcular el trabajo ideal entre la eficiencia, la cual es del 65%. Por lo tanto, vamos a obtener un valor de potencia real de 1286.5 watts. Y para obtener la potencia de bomba, hacemos una conversión a caballos de fuerza y nos da de 1.72 caballos de fuerza. Por lo tanto, al saber que el trabajo real necesario para el transporte de agua a través de nuestro sistema es de 1.72 caballos de fuerza, es correcto decir que la bomba con el caballaje necesario para el correcto funcionamiento de nuestro sistema debe de ser de una potencia mínima de 2 caballos de fuerza. Para la conclusión, tenemos con que, de acuerdo con lo observado en este ejercicio, aplicado en una situación en la vida cotidiana, nos da a entender que se refuerza de manera efectiva el correcto estudio de lo que vimos durante las clases con el profesor, ya que hicimos una construcción de un diagrama hidráulico basado en una instalación real de una casa-habitación. Dicho esto, se realizaron cálculos pertinentes para la determinación de la potencia, la cual se planeaba instalar en el sistema hidráulico. Así podemos decir que tenemos el conocimiento correcto de las constantes para el fluido de estudio, todos tipos de material usados durante la instalación, posición de estos, ventajas y desventajas de estos materiales, obteniendo así la potencia específica que posteriormente, con la ayuda del flujo volumétrico, se puede calcular la potencia ideal, la cual la bomba en cuestión se podrá usar efectivamente. Ya por último, se hizo uso de la eficiencia para encontrar así la potencia aproximada real, usando de manera satisfactoria la ecuación de Bernoulli. Para la elaboración de este proyecto usamos la siguiente bibliografía. Generalmente nos basamos en el BIR de fenómenos de transporte de la tercera edición para poder crear nuestra introducción y los resultados. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por